Cuando guste, ya está grabando. Sí, no veo la palabra grabación por eso. A mí ya lo puse, ya está grabando. Nico, acá dice 74 participantes. Bien. Bueno, ya está grabando entonces. Le vamos a pedir que por favor desactiven los micrófonos porque hay ruido de fondo. Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a iniciar con esta foto de la primavera. Evidentemente que es la primavera en Tokio, no es aquí, pero es válido también. Bueno, la temática de hoy es introducirnos al metabolismo. Si ustedes pueden ver en esta diapositiva, les da a ustedes una visión de lo que es el metabolismo. Es una red de reacciones. Entonces vamos a ver qué significa metabolismo. Y metabolismo es un conjunto de reacciones que ocurren en el seno de todos los tejidos. Entonces, primero vamos a ver cómo lo muestra aquí en esta figura, a la izquierda. Es una figura significativa para mostrarnos y hablar de lo que es el metabolismo intermedio. O sea que hay un metabolismo intermedio en donde se conectan toda una serie de redes metabólicas provenientes de los glúcidos, de los lípidos, de las proteínas, de los ácidos nucleicos. Entonces, en ese metabolismo intermedio se unen todos esos metabolismos que les acabo de nombrar y, digamos, lo hace propio ese metabolismo intermedio a todas esas vías metabólicas a su alrededor. ¿Y cuál es la finalidad, la función de ese metabolismo? Es obtener energía a partir de los alimentos y como segunda finalidad o fin es degradar esos compuestos ingresados en productos simples. En esta diapositiva yo les muestro, seguramente en una clase anterior se vio esta diapositiva en donde ustedes tienen los nutrientes, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, y por un proceso de catabolismo se obtienen productos de degradación, como son el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco, los metabolitos intermediarios. Y en este proceso de catabolismo hay también, como ustedes pueden ver, un proceso de reducción de NAD, de NAD-fosfato, de FAT, para formar NAD reducido, NAD-fosfato reducido, FAT reducido, y también un proceso de fosforilación del ADP en ATP, o sea que se genera energía química y también transporte de electrones. Pero por otro lado tenemos también el anabolismo, en donde a partir de moléculas precursoras, que son los aminoácidos, los monosacáridos, glicerol, ácidos grasos, acetil-CoA, bases nitrogenadas, entre otras, se sintetizan macromoléculas, como proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, aquí hay un proceso, digamos, de un equilibrio dinámico entre el catabolismo y el anabolismo. En este proceso de anabolismo ocurre lo inverso a lo que vimos en el catabolismo, en donde se produce una oxidación y también gasto de energía. Ahora, ¿cuáles son los tipos de nutrición que existen en los organismos? Acá lo podemos dividir en los provenientes de la fuente de carbono y los provenientes de las fuentes de energía. Entonces,
¿Cuáles son, ¿no es cierto?, el tipo de nutrición que provienen de la fuente de carbono? Tenemos la nutrición autótrofa y la heterótrofa. Y la autótrofa es aquella que se alimenta por sí mismo. ¿Qué significa la capacidad de cierto organismo de sintetizar todas esas sustancias esenciales para su metabolismo a partir de la fuerza de fuentes inorgánicas, por ejemplo, el agua, los minerales, el dióxido de carbono? Y cuando hablamos de nutrición heterótrofa, hablamos se alimenta de otro. Entonces obtiene carbono y nitrógeno de la materia orgánica, por ejemplo, los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esa materia orgánica que son sintetizadas por otros organismos, esos organismos autótrofos o heterótrofos. En ese proceso de nutrición heterótrofa tenemos esta fase del metabolismo, que es el anabolismo, que es la etapa de la fase de construcción, como recién le mencioné, en donde utiliza esa energía bioquímica proveniente o procedente del catabolismo y toma esas pequeñas moléculas procedentes de la digestión, ¿no? Se sintetizan así esas grandes moléculas orgánicas. Esto ocurre, por ejemplo, durante el desarrollo, cuando hacemos ejercicio físico, por ejemplo. En la fase del metabolismo referente al catabolismo es la fase de destrucción. Esa materia orgánica es oxidada en el interior de las mitocondrias, obteniéndose energía química. También ese proceso de catabolismo, si bien está inserto junto con el anabolismo en un proceso de equilibrio dinámico, también suele ocurrir un catabolismo exacerbado en procesos de enfermedad. Dijimos también que recién que los tipos de nutrición que existen en el organismo pueden provenir de la fuente de carbono, pero también de la fuente de energía. Pueden ser autótrofos o quimiótrofos. Y les voy a pedir que cierren los micrófonos, por favor. En cuanto a los organismos fotótrofos, son aquellos que efectúan la fotosíntesis para obtener energía. Ustedes el proceso de fotosíntesis lo han estudiado desde la escuela primaria. Recuerden ustedes que esos organismos utilizan la energía solar para fijar el dióxido de carbono, que combinado con el agua forma el fosfogliceraldehído, que se utiliza para sintetizar moléculas orgánicas, empezando por la glucosa. Ustedes pueden ver en esta diapositiva todo este proceso en donde a través, diríamos, el vegetal de la energía solar toma ese dióxido de carbono, se produce el oxígeno, ese dióxido de carbono del aire con las aguas y sales minerales del suelo, a través de ese proceso de fotosíntesis se producen esos alimentos y ese oxígeno. Se produce su masa celular y la materia orgánica a partir de ese dióxido de carbono, usando esa luz y esas sustancias químicas como fuente de energía. Es así como se sintetizan las glucosas, por ejemplo. Los organismos quimiótrofos son aquellos que son capaces de utilizar los compuestos orgánicos e inorgánicos reducidos. Ustedes pueden ver, tienen acá, ¿no es cierto?, una serie de compuestos, como el amoníaco, el hidrógeno, el sulfídrico, sulfuro, etc. Y son utilizados esos compuestos como sustratos para obtener energía y utilizarla en el metabolismo intermedio. Hay diferentes condiciones que ocurre en el metabolismo. Hay condiciones aeróbicas, en presencia de oxígeno, y hay condiciones con bajo nivel de oxígeno, que se trataría de condiciones anaeróbicas. Por ejemplo, la glucosa
por medio de la glucólisis, se puede transformar en piruvato. Se transforma en piruvato. A partir de un mol de glucosa se forman 2 moléculas de piruvato. En un proceso anaeróbico o en condiciones anaeróbicas y por medio del lactato deshidrogenasa se forman el lactato. Ahora, en una condición aeróbica o presencia de oxígeno, prosigue esta vía metabólica para formar acetil-CoA y vamos a ver qué ocurre luego, ¿no es cierto?, de ese acetil-CoA que va a ser tema de la clase de hoy. Nosotros vamos a fijar nuestra atención en esta parte, condiciones aeróbicas y anaeróbicas de la glucosa. No vamos a hablar de la formación del etanol en condiciones anaeróbicas. Entonces hemos visto hasta hoy, hasta esta etapa de la asignatura, hemos hablado de las proteínas, de los hidratos de carbono, de los lípidos, de los ácidos nucleicos. Y todos esos compuestos siguen diferentes rutas metabólicas. Ahora la pregunta es, ¿qué es una ruta metabólica? La ruta metabólica es una sucesión de reacciones químicas en donde, a partir de un sustrato inicial, se forman uno o varios productos finales. Y eso ocurre a través de una serie de metabolitos intermedios o intermediarios. Por eso en su conjunto da lugar a lo que se denomina metabolismo. Ustedes tienen así un sustrato A, que es el sustrato inicial, un sustrato B, que es el producto final. Y como metabolitos intermediarios, en este ejemplo, tenemos el sustrato B y el sustrato C. Y esa línea o esa vía metabólica ocurre desde un sustrato A a un sustrato D a través de diferentes enzimas. En este caso, la enzima 1, 2 y 3. Ahora, ¿cómo son las secuencias de las vías metabólicas? Pueden ser lineales, como lo vimos recién en el ejemplo, de sustrato A a D en forma lineal. Pueden ser ramificadas, en donde tienen ustedes un componente A, B y C, y a partir del C se dividen o se ramifica esta secuencia de vía metabólica en D, E y F o en G, H, E, I. O también pueden ser vías metabólicas cíclicas, en donde a partir de un sustrato A se forma el B y ese B forma un ciclo en donde durante un momento del ciclo se genera un compuesto G. Y es así como el ciclo sigue funcionando, alimentándose y va generando, en este caso, esta sustancia G, pero puede producir otras sustancias en ese ciclo. Acá ustedes entonces tienen una serie de rutas metabólicas en donde tienen las vías catabólicas convergentes para formar acetil-CoA. Perdón, Rubén. Sí. Discúlpame que te moleste, pero acá dicen por el chat uno de los alumnos que le parece que hay gente en la sala de espera esperando que los acepte. Nicolás tiene que aceptarlo. Ah, bueno. Está bien. Perdón por la interrupción. Sí. Retomamos. Entonces hay rutas metabólicas, en este caso tenemos las vías catabólicas convergentes de sustancias en donde convergen para formar el acetil-CoA o el acetato. Y a partir de este acetil-CoA o acetato se forman una serie de componentes, de productos. Ustedes pueden ver aquí las vías anabólicas divergentes. Por su parte, ese acetil-CoA forma un ciclo y se van generando, en este caso, en este ejemplo, dióxido de carbono, pero también se pueden generar otras sustancias en el intermedio de este ciclo. Entonces, aquí les está resumiendo a ustedes lo que les acabo de decir sobre los diferentes tipos de vías metabólicas, lineales, ramificadas y cíclicas.
Antes de poder hablar sobre el metabolismo intermedio, no les quiero dejar de mencionar dónde estarían ubicadas esas vías metabólicas dentro de la célula. Entonces ustedes tienen aquí toda esta célula con su núcleo. En el nucleolo ocurre la síntesis del RNA ribosómico. En el núcleo la síntesis de ADN, de ARN, de mensajero y de transferencia. Ustedes tienen también en la mitocondria, ocurre en la matriz el ciclo de Krebs, ocurre la fosforilación oxidativa, como ustedes ya lo han visto. En el retículo endoplásmico la síntesis de lípidos, en los ribosomas la síntesis de proteínas, en el citosol ocurre la glucólisis, la gluconeogénesis. La gluconeogénesis como formación de sustancias glucosídicas a partir de sustancias no glucosídicas, por ejemplo. Ocurre la síntesis de ácidos grasos. En el retículo endoplásmico rugoso, la síntesis y maduración de proteínas, etc. O sea, ustedes les dan, ¿no es cierto?, esta figura, diríamos, una ubicación de dónde ocurren, ¿no es cierto?, esos procesos metabólicos. Esto es importante conocer, porque es una de las preguntas que van a trabajar en el taller que van a desarrollar la semana que viene. Les quiero mostrar a través de la microscopía electrónica. Esta es una célula eucariota animal vista con un microscopio electrónico. Ustedes pueden ver aquí el núcleo, el nucleolo, la membrana plasmática, y aquí pueden ver una mitocondria. Esa mitocondria, ¿no es cierto?, es la que está en este caso coloreada con rojo. Estas son mitocondrias. Simplemente es para mostrarles, recordarles, ¿no es cierto?, cómo son las mitocondrias, dónde están ubicadas. Recuerden ustedes que a medida que esas mitocondrias tengan esas crestas, cuanto más crestas tenga, es más activo el metabolismo. Cuando el metabolismo es lento, esas crestas disminuyen en número. Entonces ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, entre la similitud entre el cloroplasto y la mitocondria. Y cómo a partir de esa mitocondria se genera el ATP para el trabajo celular y también para la energía calórica. Eso ya lo han visto ustedes a través de la fotosíntesis. Fíjense, esta es una fotografía de una mitocondria con sus crestas. Acá tienen la figura de la mitocondria y les muestra cuáles son las crestas. La membrana interna y la membrana externa. Esta también es una mitocondria cortada de forma transversal. Entonces, tomando, por ejemplo, a la glucosa, que ingresa a las células, puede, ¿no es cierto?, a través de vía glicolítica, transformarse en piruvato. En ese proceso de glicólisis también se produce la fosforilación a nivel de sustrato, formando ATP. También genera NAD reducido, que se transporta a la cadena transportadora de electrones, donde ceden los hidrógenos y los electrones. Y ese piruvato puede también ingresar al ciclo de Krebs en la matriz de la mitocondria, en donde se puede generar ATP y se generan los NAD reducidos y los FAT reducidos. Les voy mostrando la ubicación para que no se pierdan luego en la explicación. Hay una etapa en donde a partir de las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos, los lípidos, se transforman en la primera etapa en monómeros, aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos, glicerol, ácidos grasos, para que en una segunda etapa se produzcan intermediarios de 2 o 3 carbonos. Y luego ingresamos a una tercera etapa en donde desde el piruvato se ingresa a través de la acetil-CoA al ciclo de Krebs para generar NAD reducido, FAT reducido y luego ingresar, ¿no es cierto?, a la
a la cadena respiratoria para formar el ATP. Pero también tienen una vía inversa. No solamente todos estos componentes que les acabo de nombrar se dirigen hacia el ciclo de Krebs, sino también que hay componentes que a partir de la célula existen degradaciones como etapa 1, etapa 2, para generar luego la síntesis de sustancias, proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, por ejemplo. O sea que hay una etapa inversa. Esta fotografía les muestra las etapas entonces del anabolismo, la que está con marroncito claro, y la del catabolismo, la del anabolismo y la del catabolismo que se encuentra en violeta. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, se entendió todo. Perfecto. Entonces yo lo que les estoy mostrando, digamos una visión general de lo que es el metabolismo, el anabolismo, catabolismo, ya volcados, ¿no es cierto?, a todas estas vías en forma integrada, para que luego ustedes, a partir de hoy, cuando vean, cuando estudien las otras vías, las vías metabólicas de los glúcidos, de los lípidos, de las proteínas, puedan integrarlas con este metabolismo intermedio, que les voy a hablar, ¿no es cierto?, del ciclo de Krebs. Ustedes recordarán que en una de las últimas clases de digestión y absorción de los glúcidos, la molécula que ingresaba al enterocito se transportaba por la glucosa y llegaba a las células de los tejidos. Y si recordarán, esa glucosa, por ejemplo, era transportada por estos transportadores que se llamaban GLUT y que tenían un número, ¿cierto? Esa glucosa se pegaba a ese transportador e ingresaba al fluido intracelular. El transportador GLUT1, que están presentes en esas células de los tejidos, tiene una alta afinidad por la glucosa, o sea, con una concentración de glucosa de 1,4 milimol, es el KM, le está indicando que es una afinidad bastante elevada que tiene por la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que a la velocidad máxima la tienen, la velocidad máxima de ese transporte de glucosa se ocurre a concentraciones bajas de glucosa. Por ejemplo, ¿quiénes tienen GLUT1? ¿Quiénes tienen esos transportadores en donde van recibiendo, van transportando la glucosa a la célula? Los glóbulos rojos, los fibroblastos, la placenta, la barrera hematoencefálica, las células endoteliales de los capilares sanguíneos. Existen también otros transportadores. Nosotros nos vamos a abocar a estos dos, a la 1 y a la 2. En el caso del transportador GLUT2, es un transportador de menor afinidad por la glucosa, cuyo Km es 17 milimolar. Si ustedes comparan con el GLUT1, el Km le está indicando que este GLUT2 es menos afín por la glucosa que el GLUT1, que es muy afín a la glucosa. Estos abundan en los hepatocitos en el periodo postprandial. Esta es una célula del hígado, el hepatocito, una figura histológica. Entonces, al aumentar la glucemia, por ejemplo, en una etapa postprandial, se va a estimular la secreción de la insulina. Esa insulina va a promover el reclutamiento de los transportadores GLUT4, como ya se los dije en la clase pasada. Recuerden ustedes que esos transportadores GLUT4 están dentro del interior de la célula en vesículas. Cuando se estimula la secreción de la insulina porque aumentó la concentración de glucemia porque hemos comido, entonces estas vesículas se unen con esa membrana de la célula, por ejemplo la célula del músculo, la célula hepática,
Y eso hace que se incrementen la cantidad de transportadores de glucosa y de esa manera se remueve esa glucosa que había en sangre hacia el interior de la célula. Retomamos entonces esta fotografía, esta diapositiva. Entonces, glucosa ingresa a la célula, como acabo de decirle, a través de esos transportadores, y sigue todas estas vías, como les mostré en las figuras anteriores. Ustedes ven aquí que el acetil-CoA ingresa y se conecta con el ciclo de Krebs. Este es el ciclo de Krebs, que está constituido con diferentes etapas. Acá está con números. Etapas de condensación, deshidratación, hidratación, descarboxilación oxidativa, fosforilación a nivel de sustrato, deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación, condensación nuevamente. Les muestro de manera general cómo es este ciclo de Krebs. Lo vamos a ver en forma particular, sin antes nombrarles y mostrarles la cara de quien estudió este ciclo. Hans Adolf Krebs, que es un bioquímico alemán, quien recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1953. Creo que ninguno de nosotros todavía había nacido. Yo no había nacido todavía. Él nació en Alemania y falleció en el Reino Unido en el año 1981. Entonces, en esta diapositiva, ustedes pueden ver cómo en la etapa 3 se forma el NAD. En la etapa 4 también, NAD, también con liberación de dióxido de carbono. La 5, generación de GTP. La 6, el FAT. La 8, el NAD. Entonces veamos. En la primera etapa, o sea, estamos en esta ubicación. El oxaloacetato a citrato. En esta etapa, ustedes pueden ver la molécula de oxaloacetato y la molécula de acetil-CoA. Recuerden que ese acetil-CoA provenía del piruvato de glucosa. Ustedes pueden ver aquí que este acetil-CoA tienen estos dos carbonos y miren ustedes que estos dos carbonos son los que se van a condensar, se van a unir al oxaloacetato. Entonces, el oxaloacetato tiene esos 4 carbonos con los grupos carboxilo y el grupo ceto. Y vean ustedes aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esta parte de la molécula correspondería a esta del grupo acetilo. Entonces, estos 2 carbonos van a ver ustedes que a lo largo del ciclo se van a mantener, que son los provenientes del grupo acetilo. Entonces, esta reacción está catalizada por la enzima citrato sintetasa. Está presente el agua, la incorporación de agua, se transforma en coenzima A. Esta enzima es inhibida por ATP o adenosina trifosfato. Es una enzima regulatoria. O sea que el ATP es la que va a inhibir a la citrato sintetasa. Es muy importante saber, ¿no es cierto?, como enzima regulatoria dentro de este ciclo de Krebs. Simplemente esta diapositiva es para mostrarle un modelo de esta enzima citrato sintetasa unido a su sustrato. La enzima es un dímero de color azul y verde. Y aquí adentro está presente, ¿no es cierto?, en su sitio activo el oxaloacetato. Muy bien. ¿Qué pasa entonces luego con el citrato producido? Por medio de esta enzima, que se llama aconitasa, se forma el isocitrato, o sea, por un proceso de isomerización. Ustedes pueden ver, este oxidrilo ha cambiado de posición. Esa aconitasa, les muestro,
que tiene un complejo hierro-azufre dentro de su molécula. Y puede actuar como enzima, que participa en esta reacción, o también cuando pierde los grupos hierro, puede actuar como una proteína regulatoria de la síntesis de proteínas de la homeostasis, de la homeostasis del hierro. O sea que puede actuar como enzima o como proteína regulatoria. En este caso, estamos actuando como una enzima. ¿Qué pasa con esa isocitrato? Esa molécula de isocitrato. Recuerden ustedes que estos dos carbonos provenían del acetil-CoA. Entonces, en este caso, ese isocitrato, a través de la isocitrato deshidrogenasa, se forma el oxalosuccinato. ¿Qué le está diciendo a ustedes esta reacción? ¿Qué tipo de enzima es esta citrato deshidrogenasa? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué tipo de enzima es? ¿Óxido reductasa, profe? Es una oxidorreductasa. Muy bien, es una oxidorreductasa. O sea que aquí, ¿no es cierto?, ocurre una oxidorreducción. ¿Quién es el que se reduce? El NAD. El NAD se reduce, como ustedes pueden ver, se ha reducido, NAD reducido más protón. Esta reacción ocurre en presencia de iones magnesios o manganeso. Y esta es muy importante, esta isocitrato deshidrogenasa, en donde también se produce la formación de la primera molécula de dióxido de carbono. Es muy importante porque es una enzima que es inhibida por el ATP y por NAD reducido. Entonces, es una enzima alostérica. ¿Se acuerdan ustedes lo que era el sitio alostérico? Bueno, esta es una enzima alostérica. Es el principal sitio de regulación en el ciclo de Krebs, en este proceso de oxidación, de oxidorreducción. Entonces estamos en el oxalosuccinato. Se formó el oxalosuccinato. Esta reacción se hace directamente del isocitrato, oxalosuccinato y alfa-cetoglutarato en conjunto. Acá la he dividido. Lo primero ocurría la oxidación y luego la descarboxilación, para formarse el alfa-cetoglutarato cuando se descarboxila. Entonces, el alfa-cetoglutarato, como ustedes pueden ver aquí la molécula, se transforma en succinil-CoA. Nuevamente, el NAD se reduce, se libera dióxido de carbono. Este proceso es un proceso de descarboxilación oxidativa. La enzima no es una enzima, es un complejo que se llama complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Está compuesto por 3 enzimas: por pirofosfato de tiamina, por ácido lipoico y por FA. O sea, es un complejo alfa-cetoglutarato lo que cataliza esta reacción desde alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Ustedes vean que aquí hay 5 carbonos y acá ya hay 4 carbonos. Se ha liberado el dióxido de carbono. Yo en la próxima diapositiva les voy a nombrar estas 3 enzimas. No voy a pretender, ¿no es cierto?, que ustedes sepan todo este proceso. Sí sepan que hay 3 enzimas en este complejo que parte de alfa-cetoglutarato para formar succinil-CoA, en donde esas 3 enzimas son piruvato deshidrogenasa, o E1, la dihidrolipoil transacetilasa, o E2, la dihidrolipoil deshidrogenasa, o E3. Entonces, hay un complejo que ocurre todos estos procesos desde alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Entonces, estamos en esta reacción de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, y la succinil-CoA, que ustedes pueden ver aquí en este enlace de la succinil-CoA, que se generó en esta reacción
complejo de alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa desde alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, se generó esta molécula, pero tiene algo particular esta unión, este enlace. ¿Qué significa este enlace? ¿Alguien puede decir qué es lo que le está indicando este enlace? ¿Qué tipo de enlace es este? ¿Qué le sugiere este enlace para que se forme GTP? Para que se pueda formar GTP. ¿Qué tiene qué cosa? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Un enlace de alta energía? Exactamente. Un enlace de alto contenido energético que al romperse permite que el guanosina difosfato se fosforile y se forma un GTP o guanosina trifosfato. Se forma a través de la enzima succinato-tioquinasa, succinil-CoA a succinato, y se genera GTP. Esta es una fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, ese GTP, por la nucleósido difosfatoquinasa, se puede transformar cediéndole un fósforo al ADP en ATP. O sea, el ADP se transforma en ATP. O sea, se formó un mol de ATP a partir de ese GTP que se formó en esta reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Luego, el succinato, nuevamente, por acción de la succinato deshidrogenasa, y en presencia del FAD, ocurre algo. ¿Qué ocurre aquí en esta reacción? ¿Alguien le puede decir? ¿Se reduce el FAD, profe? Exactamente, se reduce el FAD. Muy bien. Parece que no estudió, pero al parecer se ven muy bien las enzimas. Entonces, se forma FAD reducido. Si se forma el fumarato, que es un isómero trans, o sea, tiene, si ustedes consideran una línea de carbonos, hacia la derecha de la línea está presente el hidrógeno y hacia la izquierda de la línea está presente el otro hidrógeno y el otro carbono. Este es un isómero trans, se llama así. Si fuera cis, darían los dos hidrógenos del mismo lado. Pero en el fumarato se forma el isómero trans que es activo de esa forma. Esta succinato deshidrogenasa puede ser inhibida por la oxaloacetato. Ustedes recordarán que la oxaloacetato se condensaba con el acetil-CoA. O sea, no solamente como es una primera molécula o la primer componente del ciclo de Krebs, sino también que es el último componente. Entonces, esta succinato deshidrogenasa es inhibida por oxaloacetato. Ese fumarato, por medio de la fumarato hidratasa o de la fumarasa, al ingresar agua, se rompe esta doble ligadura para formar una ligadura simple. Ustedes pueden ver el oxidrilo ubicado aquí y otro hidrógeno ubicado en el otro carbono. Y se forma la L-malato. Aquí ocurre entonces una hidratación, formándose el L-malato. Esa L-malato nuevamente, ¿cierto?, va a ceder hidrógenos al NAD para formar NAD reducido, más protón, para, por medio de la malato deshidrogenasa, formar el oxaloacetato. Les recuerdo nuevamente que estos dos carbonos que están ubicados aquí arriba de la molécula y en todas las moléculas que hemos visto, ¿de dónde procedían esos dos carbonos? Del acetil-CoA. Del grupo acetilo, del grupo del acetil-CoA. Muy bien. Entonces aquí ocurre una oxidación del L-malato. Y ese oxaloacetato nuevamente se va a condensar con el nuevo acetil-CoA, que proviene del piruvato, y se formará citrato y se continuará y se repetirá el ciclo de Krebs. Si ustedes se fijan, estos que están en rojo aquí provenían del anterior acetil-CoA. Ahora está ubicado en el nuevo citrato, ubicado en esta zona. Y estos dos nuevos carbonos del grupo acetilo son estos dos nuevos que están en el citrato. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien.
Entonces, resumiendo, este es el ciclo de Krebs, en donde se alimenta con el grupo acetil-CoA en sus diferentes etapas, y se forman, aquí tienen ustedes un par de hidrógenos, otro par de hidrógenos, otro par de hidrógenos constituyente del NAD, y otro par de hidrógenos constituyente del FAD. ¿Cuántos pares de hidrógenos hay? 1, 2, 3 y 4 pares de hidrógenos. Pares digo 2 hidrógenos, 2 y 2. Muy bien. Estos pares de hidrógenos en la cadena respiratoria se van a unir con el oxígeno para formar 4 moléculas de agua. Hay 4 pares de hidrógenos que al unirse con el oxígeno, después de la cadena respiratoria, ustedes saben que se forma el agua. Agua, además, ¿no es cierto?, se forma ATP, pero se forma agua. Entonces, ¿cómo se forma agua? Estos pares de hidrógenos, que son 4, al unirse con el oxígeno, repito, se forman 4 moléculas de agua. Por otra parte, ocurre una fosforilación en nivel del sustrato, que es la formación de GTP y por ende un mol de ATP. Esto les resume a ustedes lo que hemos visto del ciclo de Krebs, cómo se forma el NAD, el FAD y GTP. Es simplemente para mostrar esta ecuación global del ciclo de Krebs. Todo en ciencias, en química, se suma todo. Se hace una sumatoria, o sea, de lo que ocurre al inicio y lo que ocurrió en el proceso. No vamos a decir, bueno, que sepan cómo es esta sumatoria, esta ecuación global, pero esto es lo que ocurre, que a partir de NAD y FAD se va a producir NAD reducido, FAD reducido, y de ATP se va a formar ATP. Esta fotografía simplemente es para recordar lo que ya dio la doctora Galara en el teórico de cadena respiratoria. No voy a hablar de la cadena respiratoria, simplemente lo ubico donde se generó agua y la formación de ATP. Como yo les hablé del NAD reducido, del FAD reducido, ustedes saben que por mol de NAD se generan 3 moles de ATP y por mol de FAD se generan 2 moles de ATP. Entonces, de isocitrato a oxalosuccinato se generó un NAD reducido, NAD más protón. En la cadena respiratoria se forman 3 moles de ATP. O sea, correspondía a esta reacción de isocitrato a oxalosuccinato. De alfa-cetoglutarato a succinil-CoA se generaba otro NAD reducido, que en la cadena respiratoria se forman 3 moles de ATP, que corresponde a esta reacción. De succinil-CoA a succinato, que se formaba un mol de ATP. Se formaba GTP y luego ese GTP le cedía fósforo al ADP para formar un mol de ATP. Luego, el succinato-fumarato, de succinato-fumarato se formaba el FAD reducido, que en la cadena respiratoria se forman 2 moles de ATP. Corresponde a esta reacción de deshidrogenación. Y de malato oxalocetato se generaba otro mol de NAD reducido, que en la cadena respiratoria se forman 3 moles de ATP, que es lo que ocurre en esta oxidación de la L-malato. El total por mol de acetato o de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs se forman 12 moles de ATP. Un mol de ATP se genera en el ciclo de Krebs, pero los otros moles de ATP no se generan en el ciclo de Krebs, se generan en la cadena respiratoria, porque lo que se genera en el ciclo de Krebs son estas coenzimas reducidas. Está claro porque por allí está la equivocación que estos moles se generan en el ciclo de Krebs. No, lo que se genera en el ciclo de Krebs son estos sustratos reducidos que luego van al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs, en la cadena respiratoria se genera el ATP, excepto este ATP que es una fosforilación a nivel de sustrato, que sí ocurre en el ciclo de Krebs. Esta es una fotografía que a ustedes les muestra el aspecto general del ciclo de Krebs, cómo está interconectada por diferentes metabolismos,
por ejemplo, con el aminoácido, a través de un proceso de transaminación, como hay una interconversión con el alfa-cetoglutarato, lo tienen acá, lo tienen aquí también, con el oxaloacetato. Eso lo van a ver en detalle cuando vean el metabolismo de los aminoácidos. Y también van a ver ustedes cómo a partir de diferentes aminoácidos, de metabolitos intermedios, se pueden generar estos intermediarios, estas moléculas intermediarias que aparecen aquí en el ciclo de Krebs. O, por ejemplo, a partir del citrato, cómo se pueden generar ácidos grasos y colesterol, o a partir de esos ácidos grasos pueden oxidarse y pueden formar acetil-CoA también, que luego ingresa al ciclo de Krebs. O sea que realmente hay, digamos, lo que nosotros llamamos reacciones anfibólicas. ¿Qué son las reacciones anfibólicas? Son esas rutas metabólicas que involucran tanto el catabolismo como el anabolismo. Y el ciclo de Krebs es un ejemplo de esas reacciones anfibólicas. Pero también hay otro concepto, el concepto de reacciones anapleróticas. ¿Qué son las reacciones anapleróticas? Son aquellas reacciones que van a regenerar intermediarios del ciclo de Krebs, cuando estos intermediarios han sido utilizados en reacciones de biosintéticas. Por ejemplo, el oxaloacetato. El oxaloacetato, ustedes saben que se condensan con un acetil-CoA, y que también luego del ciclo se genera oxaloacetato. Pero también el oxaloacetato, a partir del piruvato, se puede generar oxaloacetato. Y lo hace a través de la piruvato carboxilasa, que es una enzima que permite el ingreso de dióxido de carbono, se gasta ATP, o sea, se genera energía, se utiliza energía del ATP, se rompe una unión de alto contenido energético para formar ADP y fósforo inorgánico, y está presente la biotina en esta reacción para generar ese oxaloacetato. Esta es una reacción anaplerótica. La otra, por ejemplo, fosfonolpiruvato a oxaloacetato. Es una reacción que ocurre para un lado o para el otro. Pero no solamente el oxaloacetato se transforma en fosfonolpiruvato, sino también a la inversa, en oxaloacetato, y puede alimentar este ciclo. La otra es la presencia de la enzima málica, en donde tienen piruvato malato, en donde está presente el NAT-fosfato reducido más dióxido de carbono. Y en esta reacción interviene la enzima málica. O sea, que va alimentando el ciclo. De eso hablamos cuando hablamos de reacciones anapleróticas. Entonces, vuelvo a repetir, son aquellas reacciones que regeneran esos intermediarios del ciclo de Krebs cuando estos intermediarios han sido utilizados en reacciones biosintéticas. Entonces, yo les dejo aquí, ¿no es cierto?, una diapositiva en donde les va a resumir a ustedes, les va a hacer un mapa conceptual, en donde tienen el ciclo de Krebs como un metabolismo intermediario, porque el concepto que se suele tener del ciclo de Krebs es como que el ciclo de Krebs pertenece al metabolismo de los glúcidos. Y creo que el ciclo de Krebs no pertenece al metabolismo de los glúcidos, pertenece a todos los metabolismos. Por eso es el metabolismo intermediario. No es propiedad del metabolismo de los glúcidos, sino que también están presentes el metabolismo de proteínas, de los aminoácidos, de los lípidos, de otros, ¿cierto?, de los otros que interaccionan con todo este metabolismo intermedio. Aquí pues, pueden ver cómo se interconectan con diferentes metabolismos y pueden ver las reacciones también anapleróticas. Este es un mapa conceptual para que ustedes tengan en cuenta y les pueda ayudar a poder entender lo que es el metabolismo en general que nosotros vemos en este curso. Bueno, yo hasta aquí llegué. Le agradezco la paciencia. Si alguno quiere hacer una pregunta.
No, profe, se entendió todo muy, muy claro y lo del ciclo de Krebs con cada imagen, con cada diapositiva, creo que Bueno, está muy, muy bien. sí, lo importante es que ustedes este ciclo se tienen que sentar y, bueno, ver de a poco, no sé, cada reacción, ponerse con paciencia, verla, no, es con fórmulas para poder entenderla. No se puede entender una reacción sin fórmula. Entonces hay que saberlas, la fórmula, y se aprende. Eso no quepa ninguna duda que se aprende la fórmula. Tienen que saber, bueno, cuál es el significado de cada una de las reacciones. Si ustedes ya teniendo un conocimiento certero de lo que es el ciclo de Krebs, los otros metabolismos les van a ser más simples para poder entenderlos. Bueno, profe, gracias. Bueno, yo hasta acá llegué. En la próxima actividad teórica, si no se hace por este medio, se hace regresaremos a Google Meet, pero yo les voy a encargar de enviarles el correo electrónico a todos para que estén seguros por dónde ingresar. Así que Profe, sí, ¿el teórico lo van a subir a YouTube, como siempre? sí, se estaba grabando el teórico, así que ya vamos a ver para que lo puedan estar, ¿no es cierto?, a disposición de ustedes. Así que les agradezco. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos entonces el Profe. martes. Sí. Mañana no tenemos clase y hoy tampoco clase. Esta semana no hay talleres, es la semana que viene. Ah, bueno. Muchas gracias, profe. Adiós. Muy bien, gracias.